Listo, estimados maestrantes, nuevamente buenos días, ¿sí? Vamos entonces a continuar con la clase. Como yo les mencionaba, en este momento vamos a hablar acerca de la planificación ERCA, ¿sí? Bueno, usando en este caso la estrategia ERCA. Recordemos que las instituciones educativas manejan diferentes formas de planificar, pero hoy en día en la mayoría de instituciones educativas se está manejando el ERCA, ¿sí? Voy a enseñarles un poquito, de manera breve y sobre todo teórico, cómo se realiza el ERCA, qué significa cada una de las siglas del ERCA, ¿sí? Y luego vamos ya a aprender a hacer una planificación ERCA, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a empezar. Cualquier inquietud, por favor, me dicen, ¿sí? No hay ningún problema. Voy a presentarles un ratito. ¿Se puede visualizar tal vez la pantalla? Sí, Listo, muchas gracias. Listo, avancemos, ¿ok? Planificación ERCA. ¿Qué es el ERCA? El ERCA es un modelo pedagógico que organiza la enseñanza en cuatro fases secuenciales. Importantísimo, cuatro fases secuenciales. Cuando yo digo una secuencia, es decir, que cada una de las fases va a ir de la mano de la otra, ¿sí? No puede ser que yo tenga una actividad, por ejemplo, yo les explico aquí de manera rápida. No puede ser que yo en la primera fase del ERCA yo tenga una actividad sobre números y en la fase 2 voy a tener una actividad sobre fábulas. No, sino que tiene que seguir una secuencia. Si yo inicié con números, la primera fase tiene que ir con números, la segunda fase igual tiene que ir algo relacionado a los números y así sucesivamente. Por eso les dice que tiene una secuencia. Ya no es de que cada fase es indiferente, no, sino que las cuatro fases del ERCA llevan una secuencia. Entonces dice aquí, se organiza la enseñanza en cuatro fases secuenciales, buscando que los estudiantes construyan conocimientos de manera activa y significativa. Cada fase cumple un propósito específico. Vamos a conocer entonces las cuatro fases del ERCA. ¿Por qué son cuatro fases? Miren, ERCA, cuatro fases. E de experiencia, R de reflexión, C de conceptualización y A de aplicación. Esas son las cuatro fases que maneja el ERCA. Tenemos aquí la fase uno, que es la fase de experiencia. ¿Cuál es el propósito de esta fase? Activar conocimientos previos y conectar con la realidad del estudiante. Como su nombre lo dice, es la experiencia, es decir, lo que el estudiante ya sabe y yo cómo lo voy a ir relacionando a mi nuevo tema. Porque recordemos que por más que sea nuevo tema, siempre, siempre, siempre se debe de relacionar con algo que el estudiante ya maneja. Por ejemplo, si yo voy a empezar a ver sumas, ¿con qué puedo relacionarlo? Cuando el estudiante va a la tienda y compra algo. ¿Tiene que ver con la suma? Sí. Entonces, eso es la experiencia previa que el estudiante tiene. Por eso, ¿qué nos dice aquí? Activar conocimientos previos. De eso se trata la primera fase del ERCA, que es la fase de la experiencia. Estrategias. ¿Qué estrategias aquí se aplican en la fase uno de experiencia? Observación, análisis de casos, que es como yo les planteaba el ejemplo de cuando vamos a la tienda. Dramatizaciones, experiencias previas, viajes virtuales o físicos, usos de objetos concretos. Esas son algunas de las estrategias que yo puedo aplicar en la fase de experiencia. Un ejemplo, si se va a enseñar sobre economía familiar, se puede iniciar con una encuesta sobre cómo ahorran los estudiantes en sus casas. Miren, tal vez puede ser que el tema el estudiante nunca lo haya escuchado, economía familiar, pero si yo le planteo una actividad que ya tiene que ver con un conocimiento previo, él ya se va a ir involucrando en el tema. Miren esto, ¿ustedes creen que esto puedan hacerlo así no conozcan el tema? Miren aquí lo que dice, una encuesta sobre cómo ahorrar los estudiantes en sus casas. Así no conozcan del tema, ellos pueden realizarlo, porque es algo que ya ellos ya han vivido.
algo que ellos ya lo realizan en su día a día. Entonces, de eso se trata la experiencia, de buscar una actividad que ya relacione un conocimiento previo que tenga el estudiante. Avanzamos. Les dice aquí, ¿cómo podemos asegurarnos de que la experiencia inicial sea significativa para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje? Repito otra vez. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la experiencia inicial, porque recuerden que la experiencia es la primera fase del ERC, la experiencia inicial sea significativa para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje? ¿Cómo consideran? ¿Ustedes creen aquí que podríamos aplicar el DUA? ¿Consideran que aquí nosotros podemos aplicar el DUA ya en el ERCA? Oye, ahí les preguntando, ¿verdad? Co- Yo creo que sí se puede ir aplicando el DUA porque ahí es cuando ya empezamos a recién a conocer para empezar la clase, sí. Exacto. Nosotros ya podemos aquí empezar a utilizar el DUA, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos decía el DUA? El DUA era, en este caso, ofrecer diferentes estrategias de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, aquí les dice, ¿cómo podemos asegurarnos de que la experiencia inicial sea significativa para los estudiantes? Facilísimo, utilizando el DUA. Puede ser, por ejemplo, que yo inicie presentando imágenes. Luego vaya con un video, vaya con una dramatización y estoy dando una experiencia inicial que sea significativa para mis estudiantes. Entonces, miren aquí cómo todo se va relacionando. Yo ya puedo ir aplicando el DUA en una planificación ERCA, que luego ya con la práctica ustedes lo van a ir entendiendo mejor. Avancemos. ¿Cuál es la fase 2 que tiene el ERCA? La fase 2 es la de reflexión. ¿De qué trata esta fase? Analizar y cuestionar la experiencia, ¿sí? Es decir, lo que yo ya vi en la experiencia, ahora lo voy a cuestionar, lo voy a reflexionar. Dice, analizar y cuestionar la experiencia. Los estudiantes identifican problemas, patrones o conceptos. ¿Por medio de qué? Podemos hacerlo por medio de una lluvia de ideas, por medio de un debate, por medio de un análisis de gráficos o datos, comparación de situaciones, preguntas guías. ¿Por qué por medio de un debate o de un análisis de gráfico? Porque esto lleva a la reflexión. ¿Sí? ¿En qué consiste la fase número 2? La fase uno era la experiencia. Yo inicio con una actividad para que el estudiante recuerde y estoy incluyéndome ya en el tema. Pero ¿qué pasa en la reflexión? Yo con esa actividad que hice, en la actividad de experiencia, yo ya puedo empezar a debatir, yo ya puedo empezar a reflexionar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un ejemplo. Miren, luego de la encuesta sobre el ahorro, es decir, la que ustedes hicieron ahí en la fase de experiencia, vamos a reflexionar sobre qué hábitos de ahorro son más efectivos y por qué. Yo ya hice la encuesta y ahora sí tomo los datos de esa encuesta y bueno, vamos a reflexionar. ¿Sí? Entonces esa es la fase 2 del ERC. Avanzamos. Tal vez sí estoy grabando un ratito. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Avanzamos, ¿sí? Como yo les digo, la fase en este caso de reflexión tiene que ver con preguntas. Prácticamente es aquí yo lo tengo que poner a preguntar al estudiante. Tengo que hacer que el estudiante reflexione. Ahora yo les pregunto algo. Les dice aquí, ¿hasta qué punto es útil guiar la reflexión con preguntas de opción múltiple versus preguntas abiertas? Ustedes como docentes, ¿cuáles preguntas creen que sean más fáciles, o sea, no más fáciles, sino que como que me ayuden más a llegar a un conocimiento en sí, un conocimiento concreto? ¿Las preguntas de opción múltiple o las preguntas abiertas? ¿O cómo podemos ir jugando? ¿De acuerdo a qué concepto podemos ir jugando con preguntas de opción múltiples o preguntas abiertas? Creo que las preguntas de opción múltiple pues son bastante concretas, específicas, cerradas.
Uno se da pues la pregunta y luego en los ejemplos se pone cuál puede ser la respuesta. Pero en cambio, en las preguntas abiertas, pues uno se le da al estudiante la libertad de pensar más allá de lo que sabe del concepto, o decirlo con sus propias palabras, sobre todo. Exacto. Llegamos más a un pensamiento crítico, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué suelen decir con las preguntas de opción múltiple? Ya, aunque sea, le pongo la D, o le pongo la A, o le hago de Tin Marín y veo cuál me sale. Pero ¿qué pasa con una pregunta abierta? Una pregunta abierta me ayuda como que a llegar a un pensamiento más crítico, ¿verdad? Pero ahora yo no estoy diciendo que las preguntas de opción múltiple sean malas, no, porque también, ¿qué pasa con los niños más chiquitos? Con los niños más chiquitos, una pregunta de opción múltiple me ayuda muchísimo porque recordemos que ellos todavía están empezando un conocimiento. Entonces yo como docente le estoy guiando y le estoy dando algunas opciones que a él le van a ayudar a entenderlo de una mejor forma. Pero ¿qué pasa entonces con las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas tal vez nos pueden servir más con los niños un poco más grandes. Con los niños más chiquitos sí nos sirven las preguntas abiertas cuando son temas tal vez de interés muy profundo en ellos, sí las puedo aplicar. Pero las de opción múltiple también son muy importantes trabajarlas con los niños chiquitos. No sé si ustedes han visto las evaluaciones que a veces se les hacen a los niños. A los niños más chiquitos la mayoría es de encerrar, ¿sí? Les doy opciones. En cambio, a los más grandes ya puedo hacer que ellos tengan un pensamiento más crítico, también porque depende mucho de la edad, ¿sí? Muchas gracias, Adrenita, también por su comentario. Avancemos. La fase 3, en cambio, es la fase de conceptualización. Recordemos, ya pasamos por la primera fase que era la fase de experiencia. La segunda fase, la fase de reflexión. Y ahora sí, miren, recién vamos a la fase 3 que es la conceptualización. ¿De qué se trata la conceptualización? Introducir la teoría o concepto formal que explica la experiencia. Recién en la conceptualización, el docente va a dar ya el contenido formal, tal y como es. Miren, pero antes ya, ¿por qué fases pasamos? Pasamos por la fase de experiencia, que era en sí cuando el estudiante relacionaba los conocimientos previos, sí, con situaciones reales, ya se iba adentrando al tema. En la fase 2 iba reflexionando, ya íbamos generando un debate. Y recién en la fase 3 el docente empieza a dar el tema. Pero miren, ojo, ya no es de que está el estudiante sin nada de información, no, sino que él ya tiene un conocimiento previo por las fases anteriores que ya pasamos. Entonces, en esta fase, ¿de qué se trata? De que ya el docente va a dar el contenido formal. ¿Qué estrategias se pueden aplicar aquí? Explicaciones directas, sí, sí podemos hacerlo. Lecturas, videos, mapas conceptuales, diagramas. ¿Por qué? Porque ya vamos a dar el tema, vamos a dar el contenido. Es muy importante, estimados maestrantes, que no caigamos siempre en lo que dice aquí, explicaciones directas, sino que lo hagamos un poquito más llamativo. Aquí podemos ir aplicando las estrategias que nosotros conocemos del DUA. ¿Sí? Podemos hacerlo por medio de videos, podemos hacerlo por medio de lecturas, podemos hacerlo por medio de mapas conceptuales, por medio de diagramas, ¿sí? Estamos aquí ya presentando el tema, por eso se llama fase 3, conceptualización. Un ejemplo, explicar el concepto. Miren, aquí ya estamos explicando conceptos formales. Explicar el concepto de presupuesto familiar, ingresos y gastos y cómo se aplican las fórmulas de ahorro. Aquí yo ya le estoy dando al estudiante el conocimiento formal. Sí, ya es decir, ya estoy dando aquí mi clase. Avancemos. Finalmente tenemos la fase 4, que es la fase de aplicación. ¿Cuál es el propósito de esta fase? Que los estudiantes utilicen el conocimiento adquirido en nuevas situaciones. Es decir, aquí el estudiante ya va a poner en práctica lo que aprendió, ¿sí? Lo que aprendió. Estrategias, resolución de problemas, proyectos, simulaciones, actividades prácticas, estudios de casos. Es decir, yo le puedo plantear, es como cuando yo trabajo aquí con ustedes, doy la clase y después les hago que realicen una actividad práctica, ¿verdad? Eso es la aplicación. Prácticamente es la actividad que el estudiante va a realizar para conocer si es que tal vez entendieron el tema o tal vez hay alguna inquietud todavía. Aquí en la fase de aplicación yo voy a evaluar a mi estudiante con la actividad que le voy a proponer. Ejemplo, pedir a los estudiantes que diseñen un presupuesto mensual aplicando los conceptos aprendidos.
Esa es la fase 4 del ERCA. Es la fase de aplicación, la última fase. Es decir, donde nosotros ya evaluamos por medio de una actividad todo lo que ellos ya aprendieron en las fases anteriores. Y esto se conoce el ERCA. Ahora, vamos a ver un ejemplo para que les quede mucho más claro. Este es un ejemplo de ERCA. El tema es funciones del gobierno municipal y participación ciudadana. 4 fases: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Las 4 fases. Miren, recuerden que esto siempre va de manera secuenciada. Con la actividad de la experiencia, yo tengo que plantear mis preguntas de reflexión. Con lo que yo ya vi aquí, tengo que dar mi tema. Y con lo que yo enseñé aquí, tengo que plantear mi actividad. Por eso les dice que es una secuencia, ¿sí? Ahora, vamos a ver, dice, experiencia. Presentar una noticia local sobre la construcción de un parque o mantenimiento de calles. Pedir a los estudiantes que discutan en parejas quién toma estas decisiones, cómo podrían los ciudadanos participar. Luego exponen sus ideas de forma breve a la clase. ¿Sí? Miren, es una situación fácil que aunque el estudiante no conozca en sí las funciones del gobierno municipal, él puede responder. ¿Por qué? Porque miren aquí, dice, le presentamos nosotros una noticia sobre la construcción de un parque y ahora los estudiantes van a ir preguntándose entre ellos, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Y ellos van a ir relacionándolo con su diario vivir. Van a decir, ¿cómo podemos los ciudadanos participar? Ya esto es algo de que ellos van a ir ya adentrándose en el tema, ¿sí? Con una actividad que no implique como tal un conocimiento muy complicado, sino una actividad que despierte el interés en el estudiante, empiece ya a despertar las preguntas en el estudiante. Ahora, reflexión. ¿Qué hago yo aquí en la fase de reflexión? Una guía de preguntas para un debate. ¿Qué papel cumple el gobierno local en nuestra comunidad? ¿Cómo pueden los ciudadanos involucrarse en las decisiones? ¿Qué consecuencias tiene la participación ciudadana activa o pasiva? ¿Sí? Aquí los estudiantes comparan experiencias personales con la información discutida y analizan diferencias entre comunidades. Conceptualización. Se explican las funciones del gobierno municipal. Aquí nosotros, miren, recién estamos dando el tema. Los roles del alcalde, concejales y ciudadanía. Se muestran organigramas y ejemplos de proyectos locales. Se invita a los estudiantes a relacionar las funciones con problemas reales que conocen. Es decir, aquí nosotros como docentes, ¿cómo vamos a dar la información? Es decir, el contenido formal. Y finalmente tenemos la fase de aplicación. ¿Qué se les va a pedir aquí a los estudiantes? Los estudiantes en grupo diseñan una propuesta para mejorar un servicio público en su comunidad, indicando pasos para presentarla al gobierno local. Deben explicar cómo su propuesta involucra a los ciudadanos y justifican la viabilidad del proyecto. Es decir, yo aquí ya le estoy pidiendo al estudiante que haga una actividad en sí en concreto. ¿Por qué yo he puesto aquí una pausa activa? Es importante, estimados maestrantes, que ustedes siempre realicen pausas activas al momento de planificar una clase. Escuchen, el ERCA no es de que yo lo voy a aplicar en una hora de clase, tengo que aplicar las 4 fases. ¿Creen que las 4 fases las puedo aplicar en una hora de clase? Recordando que las clases No, tienen no, ¿verdad? Tienen 45 minutos. ¿Ustedes creen que puedan alcanzar la reflexión en 45 minutos, la conceptualización y la aplicación? Imposible. Entonces, ¿qué pasa? Una planificación ERCA es una planificación diseñada para una semana. Una semana. Por ejemplo, regularmente las asignaturas tienen un periodo de cuatro periodos o 3 periodos académicos, ¿sí? Que cada periodo tiene 45 minutos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, unir la experiencia con la reflexión. En mi primera jornada de mi primera clase de estudios sociales, por ejemplo, yo puedo unir la experiencia con la reflexión. En mi segundo periodo puedo dar la conceptualización, porque recuerden que la conceptualización de por sí se va un poquito más de tiempo. Miren, nosotros nomás aquí explicando el tema ya se nos fueron más de 45 minutos. Imagínense ahora con niños. Entonces, la planificación ERCA está planificada para una semana.
en la cual ustedes pueden dividirla de acuerdo a los periodos de clases que tengan, porque hay asignaturas, por ejemplo, yo les digo, matemáticas y lengua y literatura son las asignaturas que más carga horaria tienen. Entonces yo puedo dividir. Lo máximo de carga horaria que tenemos por asignatura son 4 horas, 4 periodos de clase. Yo puedo hacer el primer periodo, doy la actividad de experiencia. En el segundo periodo de clase, que sería, por ejemplo, el día martes, es decir, les voy a decir por días. El día lunes yo puedo ver experiencia. El día martes puedo ver la reflexión. El día miércoles y jueves puedo dar la conceptualización. Y el día viernes puedo dar la actividad de aplicación. Entonces el ERCA está planificado para una semana. No es de que yo puedo darlo en 45 minutos. Es imposible dar el ERCA en 45 minutos. Entonces, esto está planificado para una semana de clases, ¿sí? Tal vez alguna inquietud, alguna duda con respecto al ERCA. Disculpe, también el ERCA se podría incluir en alguna tarea o algo para la casa, digamos que ellos vengan trayendo o pregunten a sus papás, en este caso, este, Muy algo bien, para Adrianita. Sí, sustentar. verán. Justamente el ERCA, sobre todo la fase de la experiencia. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a ver los presidentes del Ecuador. Yo ya puedo venir adelantando la fase de la experiencia. ¿Cómo podría hacerlo? Que ellos en casa pregunten a sus padres, por ejemplo, papi, para ti, ¿cuál ha sido el gobierno que más te ha gustado? ¿O qué presidente, papi, para ti ha sido el que mejor ha gobernado? ¿Será una fase de experiencia eso? Sí, Exacto. Entonces yo ya puedo, como dijo Adrianita, yo ya puedo venirla trabajando desde casa, puedo enviar por una tarea. Obviamente no puedo enviar 4 actividades a la casa, no, pero sí puedo hacer una actividad que me sirva como experiencia para que, por ejemplo, yo le envío el día anterior. Bueno, el día de hoy ustedes van a ir a preguntar en casa cuál ha sido el presidente que sus papitos más se han identificado, que para ellos ha sido un gran gobierno y cuáles son las características. Y al siguiente día lo debatimos en clase. Ya estoy aquí haciendo experiencia con ellos, porque ellos ya traen un conocimiento previo desde casa. Entonces sí puedo hacerlo así, sí puedo hacerlo, por ejemplo, por medio de tareas, pero es imposible enviar las 4 actividades a casa. Eso sí es imposible. Incluso hoy en día, recordemos que el Ministerio de Educación no nos deja enviar tantas tareas, entonces ahí sí no nos dejarían hacer eso y también sería un poquito complicado. Pero sí puedo yo, sobre todo trabajar la fase de la experiencia, sí puedo trabajarla yo en casa. ¿Sí, Adrianita? ¿Quedó claro tal vez? Sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud con respecto al ERCA, estimados maestrantes? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Recordemos, en la experiencia, lo importante, miren, aquí les voy a indicar. En la experiencia lo importante siempre es buscar actividades. Obviamente depende, recuerden aquí depende mucho también si es para niños de segundo año, si es para niños de tercer año, si es para niños de cuarto, quinto, sexto, séptimo, porque obviamente ya el nivel cognitivo de cada año pues va a ir variando. Pero siempre es importante que en la actividad de experiencia sean actividades que sobre todo se relacionen con el diario vivir, con la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que si yo voy a dar un tema, tengo que ver, a ver, si yo voy a ver, por ejemplo, esto de los presidentes, ¿cómo puedo hacer para que el estudiante ya venga con un conocimiento previo? Entonces, miren la actividad que planificamos ahora, ya estoy haciendo experiencia, ya está el estudiante adquiriendo un conocimiento previo. O, por ejemplo, aquí miren lo que les decía, una encuesta sobre cómo ahorrar, sobre cómo ahorran los estudiantes en sus casas. Es algo que así yo no le haya dado el tema, el estudiante va a poderlo realizar. Pero imagínense, yo le pongo aquí en experiencia una actividad, realizar un ensayo sobre el ahorro. Imposible, porque ni siquiera hemos dado el tema. ¿Cómo el estudiante va a poderlo hacer? Entonces, siempre en la experiencia se tienen que dar actividades que tengan que ver con el contexto real del estudiante, ¿sí? Yo aquí no puedo ponerlo a hacer un ensayo, porque ni siquiera le he dado el tema. Entonces, de acuerdo, recordemos que el tema, ¿en qué fase se lo da ya el tema formal? ¿Quién me puede recordar? ¿En qué fase yo ya lo daba el tema formal? en la conceptualización. Exacto, en la fase 3, que es la fase de conceptualización. Entonces, también nosotros como docentes tenemos que ser un poquito conscientes. ¿Qué actividad yo le voy a planificar aquí en la experiencia? Ahora, la fase de la reflexión
Esta sí es una fase muy facilita, porque prácticamente es trabajar con la actividad que yo hice en la experiencia. Si en la experiencia yo dije una encuesta, bueno, pues ahora vamos a reflexionar sobre los resultados de la encuesta. Así que esta fase es facilita, maestrantes. ¿Por qué? Pero ahora no, lo que yo les decía, no vale siempre que yo lo haga por medio de preguntas así, sino que yo puedo hacerlo por medio de un debate, ¿ya? Puedo decir, bueno, vamos a analizar esta gráfica. Ustedes ya me dieron su encuesta, yo ya hice una gráfica. Miren, vamos a analizar esta gráfica. ¿Estoy reflexionando? Sí. Entonces, esta fase es muy facilita. Prácticamente reflexionar sobre la actividad que yo hice en la experiencia. Ahora, la parte de cómo reflexionamos, cómo nosotros podemos hacer que el estudiante pueda llegar a esta reflexión es lo importante. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, yo ya planifiqué acá en la experiencia, ellos hicieron lo de la encuesta y ahora vamos a socializar los resultados. ¿Por medio de qué actividad puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo por medio de tingo, tingo, tango? Sí. Puedo hacer tingo, tingo, tango, tango, el que salió. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de tu encuesta? ¿Estamos reflexionando? Sí, pero estoy haciéndolo de manera creativa, ¿sí? Por medio de un juego lúdico. Entonces aquí tiene que ver mucho en la fase de reflexión, es la fase, yo considero que es una de las fases más facilitas que tenemos y aquí es donde yo puedo aplicar mucho el juego, ¿sí? Eso, avancemos. La fase de conceptualización, en cambio aquí sí es ya cuando yo voy a dar el contenido formal. Y aquí también es muy importante que la clase no se les vuelva aburrida. ¿Sí? Si es que yo lo hago por medio de una explicación directa, eso me sirve con los estudiantes más grandes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, con ustedes que ya tal vez nuestro nivel de atención puede ser entre 60 minutos, 120 minutos, podemos todavía nosotros como adultos ya mantener la atención. Pero imagínense un niño. Entonces aquí tiene que ver muchísimo la creatividad del docente. Ya, yo aquí voy a presentar el contenido, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a hacerlo en este caso, voy a hacerlo por medio de una presentación de PowerPoint, voy a hacerlo por medio de un video, voy a hacerlo por medio de unas imágenes, o puedo hacer una línea de tiempo en la cual, por ejemplo, si voy a ver los presidentes del Ecuador, bueno, pues vamos a ir haciendo una línea de tiempo, incluso ustedes me pueden ir ayudando a hacer la línea de tiempo y así vamos generando un conocimiento. Y finalmente teníamos la fase de la aplicación, que aquí es evaluar los conocimientos del estudiante. ¿Cómo yo lo evalúo? Por medio de una actividad. Por ejemplo, si es que yo vine viendo problemas de suma y resta, ¿cuál sería la actividad de aplicación? Que el estudiante resuelva problemas de suma y resta. Porque eso es en sí lo que a mí me interesa. Me interesa ver si es que el estudiante sabe sumar o sabe restar y sabe realizar problemas. Entonces, ¿cuál es la actividad que yo le voy a hacer aquí en la aplicación? Puedo hacerles, por ejemplo, un rally de las matemáticas y les puedo ir poniendo estaciones. Y les pongo aquí un problema de suma, en la segunda estación un problema de resta, en la tercera estación un problema de multiplicación. Y tienen que ir avanzando. Entonces ellos, aquí tiene que ver mucho cómo yo le presento la actividad, ¿sí? Puedo hacerlo por medio de un juego. Aquí depende mucho de la creatividad de ustedes. ¿Alguna duda tal vez, estimados maestrantes? ¿No? Ya, voy a indicarles aquí un poquito, vamos a ir avanzando, ¿sí? Miren, esta es una planificación. ¿Qué tiene que ver una planificación? Y esto es prácticamente la tarea que ustedes van a tener que hacer, la final. Competencia, las destrezas, yo ya les voy a indicar del currículo de qué lado se saca todo esto. En las estrategias metodológicas es donde yo aplico el ERCA. ¿Dónde yo aplico el ERC? En las estrategias metodológicas. Mire, por ejemplo, aquí dice sucesiones crecientes y decrecientes con patrones numéricos de suma y resta. Fase 1, experiencia. Fase 2, reflexión. Fase 3, conceptualización. Y fase 4, aplicación. Aquí en las estrategias metodológicas es donde yo aplico el ERC. Tenemos obviamente los recursos que nosotros en este caso desarrollamos. Tenemos indicadores de evaluación, indicadores del logro, técnicas e instrumentos de cómo yo voy a evaluar cada una de las fases y obviamente las fechas. ¿Sí? Ahora, estimados maestrantes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, yo ya les di ahorita la teoría. Me esperan un minutito, por favor, porque ya se me descarga mi computadora. Un ratito.
Listo. Entonces, ese modelo final que yo les indiqué es lo que vamos a aprender a hacer. Ustedes van a aprender en este caso cómo sacamos un indicador de evaluación, cómo realizamos un indicador de logro, de dónde se saca la destreza, para que ustedes también ya sepan cómo se realiza una planificación. ¿Y por qué les estoy dando ahora el ERCA? Porque el ERCA prácticamente son las estrategias metodológicas. Si vieron ahí en el modelo de planificación, ahí estaba experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en las diapositivas, yo al finalizar les enseñé un ejemplo en el cual se estaba aplicando el ERCA, ¿verdad? Miren, aquí está. ¿Ya? Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Les puse ahí un ejemplo de pausa activa, pero eso no es necesario. Eso ya lo veremos después, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento, como ustedes saben, tenemos que ya empezar. Esta asignatura es mucho de práctica, es mucho de práctica. Entonces, vamos a unirnos por grupos y ustedes van a escoger un tema cualquiera. No es necesario que me lo saquen del currículo, nada. Un tema que ustedes les gustaría como docentes en algún momento darlo. Puede ser, por ejemplo, crear oraciones, puede ser tal vez sucesiones, puede ser problemas matemáticos, fracciones, cualquier tema que ustedes escojan. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo chiquito, una práctica chiquita del ERCA, ¿sí? ¿Qué actividad ustedes cogerían para la experiencia de ese tema? ¿Qué actividad ustedes harían para la reflexión? ¿Qué actividad harían para la conceptualización? ¿Y qué actividad harían para la aplicación con el tema que ustedes escogieron? ¿Sí? ¿Entendida la actividad? ¿Entendida la actividad, estimados maestrantes? Tal vez tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? ¿En qué va a consistir? Ustedes luego me lo van a presentar y entre todos vamos a ir viendo mejoras en esa planificación ERCA. Así que vamos a ir todos a ir aplicando un poquito, ¿ok? Como que vamos a ir diciendo, bueno, mira, tal vez hubieras realizado esta actividad, vamos a ir dando retroalimentaciones de mejora, ¿sí? Eso, estimados maestrantes, entonces voy a enviarlos a salas, voy a enviarles el documento, ustedes ya saben, les envío por WhatsApp y empezamos a realizarlo. Un tema cualquiera, el tema que ustedes sea de su interés. Puede ser fábulas, puede ser cuentos populares, puede ser cuentos fantásticos, cualquier tema, oraciones, el que ustedes gusten, ¿sí? Entonces voy a enviarlos en este momento por grupos para poder empezar a realizar la tarea, ¿sí? Les voy a presentar antes la tarea para que ustedes la tengan mucho más clara. Aquí está. Miren, vamos a elaborar un microplan ERCA. Un micro porque no estamos haciendo una planificación como tal, sino algo chiquito, ¿sí? Siguiendo estos pasos. Experiencia, diseñar una actividad inicial para activar conocimientos previos. Reflexión, formular preguntas o dinámicas que promuevan el análisis de la experiencia. Fase 3, conceptualización, seleccionar conceptos claves y las estrategias para enseñarlos. Es decir, bueno, ahora vamos a dar el tema por medio de qué? De una presentación de PowerPoint, se presentará el tema por medio de un video, se presentará el tema por medio de una línea de tiempo. Ustedes sean muy creativos aquí. Y finalmente, la aplicación, que sería proponer una actividad práctica para aplicar los conceptos. Es decir, lo que aprendieron aquí en la conceptualización, por medio de qué actividad ustedes la van a evaluar a sus estudiantes, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Voy a enviarlos por favor a los grupos. Recuerden que siempre es importante que ustedes me coloquen los nombres de los integrantes que realizaron la tarea, ¿sí? Por favor, porque igual eso yo lo subo también a Elsa. Entonces, para que nos quede como material y también yo lo tomo siempre en cuenta, ¿ok? Los envío por favor entonces ahora a las salas para grupos pequeños. ¿Listo? Vayan por favor a las salas. Ya les envío la tarea por WhatsApp.